escuchan bien? Sí. Bien, sí. Si no, pueden pasar más adelante y compartir. Durante el mes de septiembre se celebra en nuestro país al menos el mes de la Biblia. Y recordamos la validez eterna de este bendito libro que transformó nuestras vidas. Estaba recordando una historia de un revolucionario francés que pregonó destruir las escrituras. Ustedes saben que la Revolución Francesa no solamente fue un golpe de Estado en el sentido de que abolió la monarquía que gobernaba Francia hasta ese entonces, sino que también tuvo connotaciones religiosas. Se opusieron a toda religión organizada, inclusive al catolicismo, y llegaron a hacer atropellos en las iglesias. Y uno de los revolucionarios renombrados se propuso destruir la Biblia, la cual consideraba un libro que era como la fuente de todos los males. No lo logró, porque la Biblia dice, y el Señor Jesús dijo, que el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Y no solo eso, no solo que no lo logró, sino que tiempo después, cuando este hombre ya había fallecido, su casa fue adquirida por una sociedad bíblica y al día de hoy es un depósito de Biblias. Así que fíjense las vueltas y la ironía tan fina y veces del Señor que permite que estas casualidades, entre comillas, ocurran. Hay el libro de Proverbios, vamos a leer un versículo en el libro de Proverbios, después vamos a leer otro versículo más. En el libro de Proverbios capítulo 8, la sabiduría se personifica y la sabiduría comienza a hablar. Y en el versículo 10, Proverbios capítulo 8, versículo 10, la sabiduría, que bien podría provenir de Dios y ser la misma palabra de Dios, dice lo siguiente: recibid mi enseñanza y no plata, y ciencia antes que el oro escogido. La sabiduría está diciendo que es más valiosa que la plata y el oro. La Biblia es más valiosa que la plata y el oro. Y nosotros debemos tener esto presente, la Biblia como algo más valioso que la plata y el oro. Vamos a abrir otro texto, esta vez en la epístola de Pablo, perdón, no es de Pablo, no se sabe quién es, la epístola a los Hebreos. Hebreos capítulo 4, versículo 12. Dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios dice, tiene las características propias de una espada.
Está tomando el ejemplo de un soldado listo y preparado para la batalla. El apóstol Pablo, cuando en la epístola a los Efesios describe la armadura del cristiano, asigna varias de las partes de esa armadura que son defensivas, y a la Biblia le asigna el rol de la espada. Porque justamente cuando un soldado tenía que atacar, lo más importante era su espada. En un combate cuerpo a cuerpo, como se practicaba entonces. Hoy, digamos que no habría soldado que vaya a la batalla con una espada solamente, ¿no? Porque hay otro tipo de armas. Pero entonces, el arma más importante de un soldado era una espada. Y esta espada, ¿cómo la debía tener el soldado? Afilada. Si una espada no tuviera filo, ¿de qué le serviría? ¿Te imaginas que tuviera que tratar de insistir, como a veces tenemos que luchar cuando el cuchillo lo corta con una carne media dura? ¿Te imaginas si el arma estuviera desafilada? Espera, quédate quieto que te clavo. No, realmente no funcionaría. Pero como la Biblia es la espada de Dios, entonces siempre está lista. Y los efectos que tiene una espada afilada es que podía penetrar hasta lo más profundo del cuerpo del soldado que era agredido. Y lo hemos visto más que suficiente en las películas donde se muestran los combates cuerpo a cuerpo y el uso de las espadas. Eran combates sangrientos. No quiere decir con esto que cuando uno lee la Biblia le va a saltar la sangre a uno, pero la idea que se está transmitiendo es que la Biblia tiene la capacidad de penetrar hasta lo más profundo de nuestro ser. Es decir, nosotros podemos ocultar cosas a los demás. Podemos tratar de disimular nuestras intenciones más secretas. Pero ante la palabra de Dios, de pronto, eso que es secreto, eso que es oculto, eso que es reservado inclusive para nosotros mismos, la palabra de Dios tiene la capacidad de abrirlo, de mostrarlo, de enseñarnos precisamente lo que está ocurriendo en nuestro ser. En un sentido no necesitamos ir a un psicólogo porque la Biblia tiene esta capacidad de entrar hasta lo más profundo de nuestro ser y concedernos la posibilidad, la iluminación para entender que hay cosas en mi vida que tengo que cambiar y que tengo que modificar. Y esto es lo grandioso de la Biblia. La Biblia por sí sola tiene esta capacidad. No necesitas que nadie te la explique para entender lo que la palabra de Dios te está diciendo. Claro, en ocasiones sí hay pasajes difíciles, tal vez podemos pedirle a algún hermano que nos ayude a comprender algún versículo, pero básicamente todos podemos llegar a comprender las enseñanzas profundas de la palabra de Dios. Y por eso el desafío que tenemos de animarnos a abrirla. Y cuando abrimos, creemos que nosotros estamos leyendo la Biblia, pero en realidad la Biblia nos está leyendo a nosotros y nos está mostrando las cosas que tenemos que cambiar. Ahora, ¿cómo produce Dios este cambio en nosotros? ¿Cómo la Biblia nos explica lo que tenemos que cambiar y modificar? Hay varias respuestas que podríamos dar. Una de ellas es que la Biblia no es un simple libro. La Biblia nos enseña, hablando de sí misma, que es la palabra inspirada por el Espíritu Santo, es la palabra de Dios.
Entonces, al ser la palabra de Dios, tiene esa trascendencia, esa profundidad, que la puede leer un hombre aquí y la puede leer un hombre allá, y no solamente llegar al mismo resultado, sino que también puede ser transformado por las Escrituras. Puede leerla un chino y convertirse al Señor, y puede leerla un argentino y convertirse al Señor. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios. Entonces, esta es la primera respuesta. La Biblia trasciende porque es la palabra de Dios. Podemos leer la historia o alguna novela escrita por alguien famoso, y sin lugar a dudas resultará una lectura apasionante, atractiva, interesante. Podemos aprender cosas de esa novela, podemos ser ilustrados en otras cosas que no conocimos, pero no tienen el poder para transformar una vida, porque eso lo puede hacer solo Dios, y la Biblia es la palabra de Dios. Entonces, ¿por qué debo leer la Biblia? ¿Por qué la Biblia tiene este poder transformador? En primer lugar, porque es la palabra de Dios. En segundo lugar, porque en la Biblia encontramos los mandatos de Dios, lo que Dios nos dice de cómo deberíamos vivir. Entonces, encontrás mandatos, instrucciones. Por eso se nos alienta a guardar la palabra de Dios. Entonces, cuando yo encuentro una instrucción, ¿qué tengo que hacer? Obedecerla. Así de simple. La Biblia dice que, por ejemplo, por dar un caso, me tengo que casar. Bueno, ¿qué tengo que hacer? Casarme. Es porque la Biblia lo dice. No es porque se le ocurrió a algún gran muchacho. Claro. No necesitas que te lo prediquen. Claro, no necesitas que alguien venga y te lo diga. La Biblia dice no robarás. No vas a hacer no necesitas una gran explicación. Dice no robarás, punto. La Biblia dice no tendrás ídolos. Bueno, es simple, no tendrás ídolos, no te vas a inclinar delante de otro ídolo, delante de otro que presuma ser Dios. Entonces hay instrucciones precisas, concretas, que nosotros podemos aprender y aplicar. Pero también la Biblia es fuente de consejos. En el libro de Proverbios ustedes van a hallar múltiples consejos. Y esos consejos tienen que ver con cuestiones prácticas. Noten por un momento que el libro de Proverbios es como un padre que le habla a un hijo. Se supone que el padre sabe más que el hijo, ¿verdad? Aunque a veces parezca que era al revés. Entonces, pero según la Biblia, el padre sabía más que el hijo. Y era el padre quien tenía la obligación de transmitirle al hijo el mensaje de la palabra de Dios. Entonces, ¿entienden? Podemos aprender los consejos que hay en la palabra de Dios, las instrucciones que hay en la palabra de Dios, consejos prácticos, consejos que no son abstractos, sino que son muy, muy concretos. Por eso, cuán importante es que le dediquemos tiempo a la lectura de la palabra de Dios, porque allí vamos a encontrar el consejo, los mandatos que provienen de Dios. Pero no solamente la Biblia nos enseña a través de consejos y mandatos, sino que la Biblia nos enseña a través de ejemplos. Por eso ustedes van a hallar que en las Escrituras encontramos tantos relatos biográficos de vidas que la pasaron como nosotros. Ustedes estamos estudiando en los devocionales la historia de Abraham, ¿no?
con cuánto detalle allí se nos habla acerca de Abraham. Lógicamente ocupa unos capítulos del libro de Génesis y después va apareciendo en las Escrituras, pero todo lo que es biográfico aparece en Génesis. Se resuma a unos capítulos, pero aún en esos capítulos uno puede obtener una información que es valiosa sobre la vida de Abraham. ¿Para qué? Para que aprendamos las cosas que hizo bien y aprendamos también de las cosas que hizo mal. Y lo mismo puede ocurrir si usted lee la historia de David, que ocupa unos cuantos capítulos, o la historia del apóstol Pablo, o la historia de Pedro. Hay menos información, pero lo hay. Y así vamos aprendiendo de cómo otros vivieron la fe. Y podemos aprender insisto, de las cosas que hicieron bien y las cosas que hicieron mal. Y podemos identificarnos con sus debilidades, por supuesto, y con sus fortalezas también. Puede que ese hombre, Abraham, David o Pablo, nos estén, instruyendo con su solo ejemplo. Puede que nos sintamos identificados plenamente o parcialmente con ellos. Qué bueno es entonces pensar que la Biblia no es un libro abstracto, sino que nos habla de personajes concretos que vivieron y lucharon tal como nosotros. Y podríamos preguntarnos, ¿y qué pasó, por ejemplo, cuando Abraham mintió? ¿Le fueron bien las cosas cuando mintió? Uno puede ponerse en el lugar de Abraham y pensar que de pronto era lo mejor que podía hacer, pero no le fue bien cuando mintió. Cuando dijo la verdad, ¿cómo le fueron las cosas? Bien. ¿Me entienden? Vamos aprendiendo principios de vida a través de las historias bíblicas. Y qué bueno es que de pronto, cuando nos hallemos en una situación difícil, nos venga a nuestra mente la historia de algunos de estos hombres que vivieron circunstancias difíciles. Tenemos allí la historia de Job, un hombre que vivió un montón de dificultades, y ese hecho de vivir dificultades lo llevó a experimentar el dolor y a hallar respuestas ante el dolor que le tocó padecer. Y así, insisto, podríamos seguir enumerando ejemplos. Pero no solamente aparecen personajes buenos en la Biblia, sino que también aparecen personajes malvados. Y allí tenés historias de hombres tales como Pilato, o como Herodes, o como el propio Nabucodonosor, con toda su idolatría, con todo lo que de pronto él estaba intentando hacer, y la estatua que hizo, y la adoración que rindió, todo eso que él desarrolló. ¿Cuán difícil habrá sido para Daniel vivir en ese entorno con ese rey malvado, y cómo experimentó las cosas que experimentó? Y insisto, podríamos seguir enumerando diversos ejemplos de personas que realmente tenemos acá un amigo de cuatro patas que se acerca a la iglesia. Ejemplos de personas que vivieron la fe. Personas buenas y personas malas. Por eso es tan importante que le dediquemos tiempo al estudio de la palabra de Dios, a verificar todo lo que la Biblia nos dice para nuestro bien. Entonces, tenemos que la Biblia nos enseña
Nos enseña a través de mandatos, nos enseña a través de instrucciones, de consejos y nos enseña a través de vidas. Pero básicamente, y por último, la Biblia ¿a qué nos conduce? A tomar decisiones. La palabra de Dios tiene un propósito y es que tomemos alguna decisión ante ella. Decía el texto que la espada esta llega hasta lo más profundo de nuestro ser, a discernir nuestros pensamientos y nuestras intenciones. ¿Para qué? Para que cambiemos. ¿Cuántas veces nos habremos dado cuenta al leer la Biblia lo mal que estábamos? Lo mal que estaban nuestros pensamientos, lo lejos que estaban nuestras ideas, lo equivocado que estábamos. ¿Cuántas veces? ¿Y qué tenés que hacer entonces? Cambiar. ¿Y nos es fácil cambiar? No. Pero con la ayuda de Dios es posible hacerlo. La Biblia nos muestra la historia de personajes que cambiaron. Pedro era el extremo impulsivo, pero cuando ustedes leen 1 Pedro, notarán que él aconseja sobre la paciencia. ¿Se dan cuenta? Un hombre que era impulsivo, que de pronto hacía lo primero que le venía a la mente, alguien que abría la boca para decir lo primero que se le ocurría, y hay veces la pegaba y hay veces no. Pero era el primero en hablar, eso sí. Y ese hombre que era apresurado para todo, de pronto nos viene a hablar acerca de la paciencia. ¿Por qué? Porque algo aprendió, porque la Biblia lo cambió, porque la Biblia lo ayudó a tomar decisiones que cambiaron y transformaron su carácter. Y la Biblia está queriendo hacer lo mismo con nosotros. El Señor está queriendo hacer lo mismo con nosotros. Nos dotó con su Espíritu para que se nos haga sencillo esto de transformar nuestro carácter. Y la Biblia nos instruye para que tomemos decisiones. No solamente debo tomar la decisión de haberla aceptado como Salvador. Eso desde ya, supongo que la mayoría lo hemos hecho, que hemos creído en el Señor como Salvador. No sé cuánto tiempo hará, pero lo hemos hecho. Pero después, ¿qué otra decisión debo tomar? Dice que dejaron sus redes y le siguieron. Nosotros tenemos que aceptarle como Salvador y seguirle. Esa es la decisión fundamental. Y seguirle es mucho más que venir a la iglesia 1 o 2 o 3 veces por semana, o 4, 5, 7. Es mucho más que eso. Seguirle implica seguirle en todos lados. En mi casa, con mi esposa, con mis hijos, en el trabajo, cómo me comporto en el trabajo. ¿Saben que soy del Señor? ¿Me reconocen como un empleado ejemplar porque soy del Señor? En el lugar de estudio debo seguirle. Y cuando alguien dice algo que no es aceptable desde el punto de vista bíblico, debo saber mantener mi camino y saber que eso no es para mí. Que lo puede decir el profesor por más que quiera, pero la verdad es otra. Qué bueno es entonces que la Biblia nos dirija hacia esta transformación de vida. El Señor no solamente quiere salvarnos, sino quiere que seamos sus discípulos.
Y es nuestro anhelo que teniendo esta herramienta tan eficaz como lo es la palabra de Dios, no solamente la estimemos, sino que también la utilicemos. Porque la Biblia penetra hasta lo más profundo para que tomemos decisiones. Que el Señor nos bendiga para que tomemos sabias decisiones en nuestra vida. Vamos a orar al Señor. Padre Celestial, te agradecemos porque hemos podido compartir y